Nos tenemos por aquí a Yasmín, Sebas, Lina, Julián, Joan, Gerson, Andrés, Andrea Viviana y Lady también. Sí, ¿ya listo todo? Muy bien, muy bien. Chicos, cuéntenme cómo les fue con la lectura y con una tareita que les dejé. ¿Cómo les fue con hallando la diferencia entre lo que era geoeconomía, geopolítica y geografía económica? ¿Tienen encontrado Buenas algo? noches. Buenas noches. ¿Tienen encontrado algo, chicos, ¿De qué, profe? Buenas de noches. la investigación que les dejé? Ah, sí, señor. Que era geopolítica, geoeconomía y geografía económica. ¿Quién me Sí, señor. uno de esos? ¿Me leo, profe, lo que le busca o qué? Uno de esos, sí, para que le demos la oportunidad. Dice, la geoeconomía es la ciencia que estudia la producción y los recursos económicos, localizando todas las partes del mundo. Es una rama de la geografía política y económica. Esta ciencia asocia los intereses económicos y el poder en un espacio geográfico en un tiempo determinado. Por ejemplo, los recursos naturales que ayudan al crecimiento económico, como maíz, café, arroz. Muy bien, muy bien. ¿El nombre cuál es? Alejandro Salazar, profe. Listo, Alejandro. ¿Y quién investigó otro? Yo investigué yo me salí un poquito del tema, la geopolítica del miedo. ¿Y eso a qué se refiere? Pues, profe, eso se refiere a los fenómenos que particularmente desestabilizan la economía. Sí. Tenemos las migraciones masivas, las epidemias globales, las crisis financieras o las catástrofes medioambientales. Muy bien. ¿Y es un El tema? mundo de hoy, sí, pues lo que estamos pasando en el momento Es un tema es algo que no se esperaba. Claro que sí. Y espero sacar ahí otro pasito. El mundo de hoy es debido a esta circunstancia más vulnerable en el sentido de que la sociedad en su conjunto percibe los riesgos con mayor crudeza, siendo uno de los asuntos políticos más trascendentes en ofrecer seguridad ante la inseguridad que transmite el mundo global. Muy bien, muy bien. Y es un tema supremamente interesante. Gracias por tocar el tema. El caballero es Mauricio, ¿cierto? Julián, Julián. Ah, Julián. No, yo Ricardo, no, yo no sé, yo no me meto ahí. El apellido de Julián es... ¿Julián qué? Jiménez. ¿Cierto? Jiménez. Juan Jiménez. Muy bien. Y me resulta de que Sí, sí, profe Jiménez. ese tema que acaba de tocar el caballero se toca en unos posgrados. Y es que simplemente es un tema de actualidad, es un tema que nos toca a todos. En este momento tenemos por ahí casos muy recientes, aunque pues lo del coronavirus, en vez la gente del país lo que le están buscando es que se quede en las casas, que no salga de allí. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Chicos, si quieren algunos apagan el micrófono y cuando vayan a preguntarlo, lo prenden. Resulta que sucede en unos países de Centroamérica y es un tema de trabajo permanente. Simplemente hay inmigraciones permanentes y masivas de personas que se van buscando oportunidad. Por ejemplo, cuando no tienen como esa capacidad económica para sostenerse, para dicen para México, principalmente para Estados Unidos, para Canadá. Entonces, uno de los problemas económicos que tiene Estados Unidos es como parar esta migración, que es casi que imposible porque la frontera con México es supremamente amplia y difícil de pasar. Era lo que proponía el señor. Chicos, personal que el micrófono por aquí. Chicos, resulta que ese es uno de los temas bien delicados frente a lo que es la política de migración de diferentes países, para que lo tengan en cuenta. Resulta de que
Estados Unidos se enfrenta a uno de los principales problemas de eso, pero aquí en Sudamérica ya se ve. ¿Quién me habla de un tema que suceda de lo mismo con inmigraciones aquí en Sudamérica? ¿Quién me ayuda? Pueden desactivar el micrófono. ¿En Venezuela, profe? Muy bien. Hay inmigración en este momento permanente de Venezuela y eso se está viendo. Se dice que es una inmigración muy estratificada porque los que tenían ingresos en Venezuela o los que tienen ingresos simplemente se fueron para Estados Unidos, España, para México, para algunos países y simplemente se fueron con sus plantas, sus empresas, sus familias, están produciendo y de pronto no están pasando necesidades. Pero hay otro tipo de migración que sí está saliendo a pie, tiene casi que ahí de paso Colombia, algunos se quedan en Colombia, otros pasan para Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, entonces en busca de oportunidades, entonces eso tiene que ver con la economía del miedo o aquel tema migratorio. Muchas gracias a Julián por el aporte. ¿Y quién me dice la otra parte de la investigación? Exactamente. Muy bien. Profe, ¿me escuché? ¿Me escucho? Ah, bueno. No, el del aporte fue yo, el de la geopolítica del miedo. ¿Y el nombre tuyo es? Andrés Mauricio Cardona Jiménez. Ay, yo sí decía que era Andrés. Profe, hay otra cosa que estaba viendo también en Cali, que están llegando de Ecuador. Sí. Entonces ya Cali están empezando a mirar para cerrar fronteras para que deje de ingresar tanto extranjero, porque le está saliendo también de las manos. Es cierto, y ahí sí es Ecuador, de pronto por condiciones económicas, no tanto, sino por condiciones de que descuidaron lo de la salud, descuidaron lo del cuidado de sus habitantes, los hospitales no tienen un plan claro para la contención del coronavirus y eso ha hecho que este país sufra las principales o las más graves consecuencias. Muy bien. Chicos, ¿quién me investigó sobre geopolítica? Ninguno. Muy bien. ¿Quién? Claro, profe, aquí. Te escucho. ¿Qué investigaste? Bueno, yo investigué que la geoeconomía en sí se encarga del análisis geográfico y económico del mundo, mientras que la geopolítica se encarga del estudio de cómo disponen del espacio y del impacto que tiene pero como de un punto de vista más político. Esa es como la diferencia que encontré. Muy bien. Esa investigación estuvo bien. ¿El nombre de la niña cuál es? Profe, yo. Vanessa López. Vanessa López. Sí, señor. ¿Y el caballero? El caballero que va a hablar. Profe, yo, Julián Jiménez. Sí, Julián. Ahora sí, Julián. Sí, Julián. Profe, lo que yo investigué en la geopolítica es de que tiene como uno de sus ejes fundamentales, es de que él considera como todo el territorio. Él pertenece a una nación o no, y pues de un lugar físico o no. Es decir, sea la conexión entre el poder y el dominio territorial, influencia del entorno de geografía, de fuerzas sociales, culturales y económicas de un país. Muy bien. Y los ejemplos de ellos que tenemos son algunas fronteras, ciudades, recursos naturales. Es una rama geográfica también que tiene causas de acontecimientos de la historia universal, pues, en la vida. Es una política a través de espacios de una visión imperialista, pues, del siglo XIX. Muy bien, muy bien. Y pues que estudia lo que es la geografía y practica la política de acuerdo a los intereses de una nación. Muy bien. La geopolítica, según lo que me dices, es que se encarga con los políticos, estadistas y militares de cuidar un territorio y de hacer políticas internas para ese territorio. Tienes toda la razón. En cambio, la geoeconomía ubica otras cosas. A veces hasta acumula varios países, regiones como tal, porque
tienen preferencias por algunas situaciones de vivienda, situaciones económicas, riquezas naturales, proximidad al mar, una cantidad de cosas, o cerquita a una potencia económica. ¿Quién me investigó algo sobre geografía económica? O ese no les dije que lo investigara. Profe, ese no nos dijo que no. Ese no lo dije. Ah, bueno, ese se lo digo yo. Digo, geografía, pero ustedes me ayudan a escribir ese. Digo, resulta que geografía económica es aquella que se encarga de estudiar por qué unas regiones son más apetecidas para que una sociedad se desarrolle allí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué será? Es más, mucho cuidado, por condiciones, ya lo había dicho, condiciones económicas, por favorabilidad geográfica, por cercanía al mar, por cercanía a potencias, por cercanía a las ciudades capitales, por riquezas de varias índoles. Entonces, eso hace que se vayan agrupando personas y se vayan creando grandes urbes. ¿Quién me da un ejemplo de esos para Colombia? La Costa, San Andrés, Aunque Valencia. pero mucho cuidado, no es gente que vaya como de un día para otro, no, es gente que se quiere establecer allí porque hay oportunidades de vivienda o oportunidades de vivir en mejores condiciones. En cambio en San Andrés, Medellín está bien, ¿qué más? ¿Quindío? La extracción del petróleo. Quindío está llegando, entonces extracción de petróleo podríamos hablar de por allá de Barranca Bermeja, sí, ¿qué más? Chicos, La minería. donde hay minería también. Entonces, yo les diría, en el Chocó, no mucha gente se va a vivir al Chocó por una cantidad de condiciones, y Chocó, para nosotros es el departamento más pobre del país. Entonces, ¿qué dicen? Para ustedes, el Chocó es un departamento muy pobre. Es de los más pobres y los más abandonados del país, ¿no? Sí, eso es sencillamente lo que las noticias y lo que nos dicen del Chocó. ¿Sí? Yo les voy a decir nada más un solo producto. Sí. Les voy a decir los países tienen los Profe, micrófonos ¿me escucha? encendidos. Chicos, resulta de que el Chocó, hablando solo de un producto, no hablando de un producto, el Chocó saca cerca de 30 toneladas de oro al año. Entonces, cuando un país de afuera se da cuenta que un departamento como el Chocó saca 30 toneladas de oro al año, chicos, ellos nunca se van a imaginar que es un país pobre. Ellos se imaginan que es un municipio muy rico, que está muy bien en vías, muy bien en comunicación, muy bien en educación, muy bien en infraestructura, muy bien en desarrollo económico, pero en la realidad no se da, que sea lo que pasa allí. Mucha corrupción. Ese es el primer punto, muy bien. Geográfica también. La ubicación geográfica, ¿qué? ¿Es favorable o desfavorable? Me hablaba de la posición geográfica, ¿será que es favorable? Yo digo, profe, que el conflicto. También. El problema del conflicto armado. Chicos, y yo creo que la niña iba a decir que el Chocó es uno de los que está mejor ubicados en el país. Miren esto, el único departamento de Colombia que tiene salida a los 2 mares es el Chocó. Es el único. Para que, eso lo sabían ustedes, ¿cierto? Yo sé que sí. Estoy haciendo memoria claro. Entonces hay una cantidad de condiciones. En Colombia
hay unas ciudades que están creciendo más rápido que otras por ciertas condiciones. Una que está llamando mucho la atención es Barranquilla. La gente está yendo para Barranquilla. Pues ahorita con este problema del virus, de pronto se puede presentar algo de problema allí, pero es una de las ciudades que más está generando empleo, la industria está disparada, entonces es bien llamativo estudiar el caso de Barranquilla. Con ellos también hay otras ciudades como Villavicencio, como Montería, y sin hablar de las principales capitales como son Bogotá, Medellín y Cali. Yo quería, muchas gracias por la intervención, los muchachos que participan, que me hicieron la tarea. Yo quería mostrarles por acá un video. Yo voy a mirar si es posible hacerlo. Por acá. Pues, ¿se ve ahí el formato por lo menos? Sí, profe, está bien. Sí, profe, ahí se ve. Vamos a ver si arranca ahí. Quiero que me ayuden porque les voy a preguntar de esto ahorita o me hacen un raro. Colombia, país conocido internacionalmente por la belleza de sabor de su café, paisajes naturales. Más recientemente, porque es una de las economías más dinámicas y desbordes de Europa. Este es el país sudamericano de los 2 años, con cadenas montañosas, grandes variedades Profe, yo casi no le escucho el video. ¿No se escucha? El audio está muy suavecito, ¿no? No escucha. No Está bien, profe. La población de Colombia había superado los Espera. 50 millones de habitantes, Ahora sí ya estoy viendo, sí. ya que con esta población cualquier país tiene el potencial para sobresalir relevantes a nivel mundial. Chicos, ¿no lo escuchan? Muy bien, pero no se No estoy escuchando nada. No. Bueno, entonces, ¿qué tal si les comparto el link? Vamos a ver si les puedo compartir el link. Y lo miran allá en el computador y hablamos ahorita, ¿les parece? Les voy a compartir el link, chicos. Sí, por favor. Entonces, así lo escucha mejor allá porque es que quiero que lo vean. Chicos, allí tienen el link. Por favor, lo pueden abrir cada uno y lo escuchan y apagan los micrófonos y nos vemos en. Este demora algo como 10 minutos. Entonces ya nos vemos. Ya nos vemos, chicos.
el 2020 va a pasar a la historia como el año negro, el año donde muchos secretos cerraron, mucha gente. Tiene más de 1.140.000. Es decir, tiene un territorio más de territorio de Alemania, teniendo más de 80 habitantes. No se considera país superpoblado, por lo cual podemos afirmar que Colombia estaría superpoblada y duplicando el número de sus habitantes. En Latinoamérica, Colombia es uno de los países más poblados. Actualmente se consolida como la tercera economía de la región, siendo superada solo por Brasil y México. Pero Colombia cuenta con una mejor perspectiva de desarrollo que país. Además, al comparar Colombia con México, distintas mediciones indican que Colombia cuenta en su población con un mejor nivel educativo, con menores niveles de pobreza, desigualdad y corrupción. La población colombiana es el resultado de la mezcla de diversos grupos humanos, siendo los más relevantes los españoles y los árabes, seguido de la raza negra, italiano, vasco, músicas musicales. Esta mezcla genera uno de los grupos más diversos, creando una nación que logra socialismo. Más allá de su enorme riqueza en fauna y flora, esta nación cuenta con riquezas naturales de alto valor comercial, como el petróleo, el carbón y el combustible. A pesar de las altas inversiones que hacen algunas empresas en la explotación de estos recursos naturales, se entendía que nunca serían suficientes para lograr los niveles ideales de desarrollo para el país. Por eso, en el 2012, se estableció como prioridad la construcción de nuevas infraestructuras y la modernización de las ya existentes. Esto pretendía que Colombia es sana y un país bien para convertirse en un país de construcción, luego pasar de un país de construcción a ser un país altamente industrializado, sano, tecnificado y productivo. Entonces, Colombia cuenta con la red de túneles vehiculares más larga de todos los países, la más moderna red de aeropuertos, cuenta con dos de los puertos más grandes de Nigeria, Colombia también es el país sudamericano con el mayor número de obras. El sector agrícola en Colombia estima que para 2017 se están esperando los 40 millones de toneladas de producción de alimentos. Colombia se proyecta como uno de los 6 principales productores de alimentos a nivel mundial. Siendo forestal, Colombia cuenta con cerca de 45 millones de hectáreas de pasar. Es decir, la tierra disponible en Colombia es más de 3 veces la tierra disponible para el agro en países como Chile, Italia. Y es gracias a estas tierras y a su diversidad de clima, Colombia actualmente es uno de los principales productores mundiales de café, flores y aceite de palma. Y además, se estima que para el año 2020 también funcione más grandes productores de cacao, azúcar, carne. La industria colombiana también presenta una dinámica bacana. El sector automotriz y el textil. La industria automotriz produce principalmente motos, motocarros y autos. Colombia logró duplicar su producción de motos en solo 4 años, alcanzando a producir cerca de 700.000 unidades al año. En Latinoamérica, solo Brasil produce más combustible. La industria textil también se destaca, pues es de la mayor parte del mercado externo y realiza exportaciones que rondan los
siendo fabricantes de dos de las empresas colombianas más destacadas. El principal grupo empresarial de este país está conformado por 110 empresas y pertenece al gobierno central. Estas empresas cuentan con inversiones a lo largo y ancho del continente, siendo las más destacadas las de hidrocarburos como petróleo y las energéticas como producción eléctrica. Otras de las empresas que han logrado sobresalir son EPM, propiedad de la ciudad de Medellín, y la empresa de energía de Bogotá, perteneciente a esta ciudad. Por lo tanto, podemos afirmar que las principales empresas del país pertenecen a todos los el sector privado colombiano que encuentra con empresas presentes en varios países, como Colombia, Avianca, Empresa, la cementera por la anterior, Colombia, tan solo se encuentran Pérez, la producción anual de países muy postulados, Egipto, Vietnam, Bangladesh, Colombia. Actualmente cuenta con el tercer ejército más numeroso del continente, superado en número solo por el Estado de Brasil. Parte de la fortaleza colombiana se debe a que en la década del 2000, Colombia y Estados Unidos trabajaron en una estrecha cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. La Armada colombiana es la segunda armada más poderosa de América, siendo superada solo por la Armada Cartagena. Colombia cuenta con el artillero más avanzado y producción de embarcaciones, solo militares, también comerciales. Bogotá es el principal centro urbano y económico del país. En los próximos años será quizá la ciudad sudamericana que más se transformará, y esto se evidencia en el surgimiento de sus rascacielos, así como la transformación de sus vías, parques y playas. Se estima que el PIB de esta ciudad superará las de ciudades como Río de Janeiro y Santiago de Chile, por lo cual, para el año 2021, Bogotá se habrá posicionado como la tercera metrópolis sudamericana, detrás de Sao Paulo y Buenos Aires. Otras de las ciudades colombianas que experimentan una acelerada expansión son Villavicencio, Cali y Montería, pues estas ciudades son epicentros de la industria colombiana. No solo se benefician de la dinámica de este sector, sino que también se beneficiarán de grandes obras de infraestructura que avanzan rápidamente. ¿Qué? No, yo pensé que era esta cosa. No. Loco. El Caribe colombiano así se desarrolla con rapidez. Listo, chicos. Ya terminaron de ver el video. Voy a hablar, profe. ¿Cómo? Terminando de ver. No te escucho bien. Tengo un pequeño conflicto con el internet, profe, pero ya lo estoy acabando de ver. Ah, listo, listo. Sí. Profe, a mí me pasa igual, casi no me abre, pero pues ya lo estoy viendo. ¿Y por qué tan raro? No sé, pues por ejemplo el computador no me quiere servir. Lo único que me sirve es la reunión, pero no me quiere abrir ninguna cosa. Ah, bueno. Estoy procurando representar, profe, en el computador me la dio. No, entonces de todos modos se los dejo ahí para que lo vean más tarde o lo vean esta semana, porque me interesa hacerles unas preguntas de ahí, chicos. Nosotros recibimos siempre, quiero decirles algo de este video, siempre estamos recibiendo noticias negativas de Colombia. ¿Sí? Lo de la corrupción, que estamos haciendo una cantidad de cosas, que lo de
los grupos armados, y eso es verdad, eso no lo podemos desconocer. De pronto estamos desconociendo una cantidad de ventajas que tenemos, y me preocupa mucho ello. ¿Por qué? Porque otros países lo están identificando. Hay otros países que están viniendo a invertir en Colombia, a quedarse en Colombia, mientras que nosotros de pronto estamos pensando en buscar oportunidades por otro lado, y muchas veces fuera del país. Entonces, lo que nos falta son, mejor dicho, una partecita ahí en el chip de saber que estamos con unas muy buenas condiciones. ¿Qué condiciones los que pudieron ver el video les llamó la atención? No, profe, esto tiene muchas cosas interesantes. La verdad, podemos mirar que tenemos más de 45 millones de áreas disponibles para el agro. Exacto. Este es un país extremadamente productivo. Tenemos pues, las principales exportaciones como café, flores y el aceite de palma. Pero también entramos a posicionar lo que es el cacao, el azúcar y carne. Ya que estamos entrando a competir con muchos más productos. Muy bien. Y es un país mucho más llamativo, y inclusive estamos en la tercera economía de la región, solamente superados por Brasil y México. Exactamente. Imagínense que no tuviéramos corrupción. Donde no tuviéramos corrupción, estaríamos mucho mejor ubicados, chicos. Es más. No, podríamos competir con Estados Unidos, con China, tenemos una potencia mundial. Sí, lo que señor. El poder militar. ¿Qué pasa con el poder militar? ¿Es bueno o es malo? Yo pienso que nuestra economía no debería depender solo del petróleo, porque vea lo que vemos hoy en día, el peso devaluado, deberíamos depender del agro, muchas más cosas, no solo del petróleo. ¿Saben de qué me gustaría que dependiéramos nosotros, chicos? De la innovación. Que nosotros fuéramos innovadores en la creación de muchas cosas, y eso atrae supremamente la riqueza. Que seamos innovadores, por ejemplo, en el transporte, en la comunicación, en la medicina, en una cantidad de cosas. Eso trae demasiado dinero. Pero para hacer eso, resulta que el gobierno tiene que tomar la decisión de invertir dinero en la educación de los colombianos, y de pronto no se está viendo tan bien reflejado. Sí, los últimos gobiernos han querido mejorar el nivel educativo de los profesores, pero es un gremio bastante delicado. Y no solo eso, también se ha intentado, y me preocupaba porque uno desconoce a veces situaciones. Entonces, ahorita con el coronavirus, las escuelas no están recibiendo los niños ni los colegios ni las universidades, lo que nos pasa a nosotros. Pero me di cuenta de unas personas que quiso ayudar, y ellos decían que lo que más les afectaba era que cerraran las escuelas. Y dije, pero eso les afecta a ustedes más que otras cosas, más que el trabajo suyo, más que otras cosas. Dice, sí, porque es que allá en la escuela le dan el alimento a los niños. Y entonces, si los niños no van a estudiar, pues van a perder como ese alimento que les dan allá. Entonces, es un tema supremamente delicado, es un tema, pues, que hay mucha tela de donde cortar, donde tenemos que relacionar. Pues si de pronto yo fácilmente les digo a ustedes, unos niños mal alimentados, es difícil que esos niños aprendan a la misma velocidad que aprenden los niños de otro país que están bien alimentados. Entonces hay algo en el país que está fallando allí. Chicos, de las ciudades, vamos a preguntar por las ciudades. ¿Qué ciudades llamaron allí la atención? Villa, Cali, Villavicencio, Cartagena, Bogotá y Montería. Buenaventura, profe. Buenaventura por el puerto. Buenaventura por el puerto. Buenaventura entra una gran parte y sale una gran parte de la producción nacional de lo que está para importar y exportar. Tenía programado, sino que a veces las programaciones se van como un poquito en el aire. Para los próximos grupos que tuviera,
este próximo año, invitarlos a ir a Buenaventura. Algunos de ustedes de pronto no conocen Buenaventura, es rico ir, es rico conocer el puerto, la comida es deliciosa, el viaje en los paisajes es bueno, aunque se hable más de Buenaventura, mucha corrupción y un poquito de inseguridad, es una región supremamente acogedora. Cuando he llevado grupos que me dan permiso de entrar al puerto, es muy interesante. ¿Alguno de ustedes ha ingresado al puerto en Buenaventura? No, señor. Es supremamente bueno y no es tan fácil porque exigen unos permisos, porque hay que entrar con chaleco, hay que entrar con casco, con una cantidad de cosas, pero es un paso que sale, no digamos paseo, es una salida académica que sale muy favorable y uno la disfruta mucho. En un semestre por allá que no tengamos este problema de cuarentena, los voy a invitar, muchachos. Bueno, allí simplemente ellos se dan cuenta que tienen esa gran riqueza que es el mar, que hay que cuidarlo, protegerlo, incentivarlo, promocionarlo para que llegue gente allá a bañarse, de turista, a gastar plata, a llevar plata a la ciudad. Eso lo están desconociendo. Hay algo que me llamó la atención y es lo de la población de Alemania referente a la población con Colombia. ¿Qué pasa ahí? Alemania tiene 80 millones de habitantes y Colombia tiene 50, más sin embargo ninguno de los dos está sobrepoblado. Muy bien. Tienen todavía mucho espacio. ¿Y el territorio alemán es más grande o es más pequeño? Esa por 3 veces. Colombia. O sea, que es más grande o es más pequeño. Yo que Colombia. Más pequeño. Es el doble más pequeño que Colombia, sí. Es más La pequeño. territorio de Colombia es de 1.141.700 kilómetros cuadrados, mientras que Alemania es 1.071.300 kilómetros cuadrados. No creo que Alemania alcance tanto. Creo que Alemania No, Alemania tiene más poquitos. es más poquito, pero tiene mayor Sí. población. Tiene 80 millones de habitantes y ese país con 80 millones de habitantes no se considera superpoblado. Chicos, ese país es supremamente interesante de analizarlo, de mirar una cantidad de cosas. Esta señora Angela Merkel es una de las mujeres más influyentes en el mundo. No es en Europa ni en unos países. Es una de las mujeres más influyentes en el mundo. Y la economía alemana es una economía fuerte y tiene unas características particulares. Simplemente les voy a decir algo como esto. Un congresista en Alemania se gana 7 millones de pesos. Diferente a un congresista en Colombia, que se gana cerca de 30 millones de pesos. Pero hay una pequeña diferencia. En Alemania sí tienen que trabajar, aquí no. Y la otra diferencia es que él también puede tener allá vehículo, celular, computador, viajes, cosas de lujo, pero las tiene que pagar de esa plata que se gana. No es que se la pague el gobierno como la pagamos nosotros aquí. Entonces, de pronto, ese país tiene una cantidad de cosas interesantes para analizar. ¿Algo saben ustedes de Alemania que les llama la atención? A mí me llamó la atención en estos días, chicos, que simplemente un problema tan delicado como lo del COVID-19 con Italia, ellos simplemente dijeron, tenemos un hospital acondicionado con 500 camas, únicamente para la población de Italia. Mándenos enfermos de Italia, aquí los pues, nos damos el lujo de atenderlos. Entonces, es un país que es supremamente bien ordenado, es un país que sabe para dónde va y tiene las cosas muy claras. Tienen un pasado, y es el pasado de Hitler, pero ellos no les gusta recordar ese pasado. Ellos dicen que es como un lunar en la historia también para ellos. Entonces, para que lo tengan en cuenta allí. Chicos, de Colombia yo sueño con algo. Mientras que Suiza ni siquiera puede cultivar el cacao, produce los chocolates más famosos del mundo,
Yo sueño que nosotros, que sí lo podemos cultivar, procesar y hacer una cantidad de cosas, un día a esto le quitemos el puesto, porque el gremio de los chocolates es un gremio supremamente lucrativo. Se mueve mucho dinero en referencia a eso. Algo más que les haya llamado la atención del video. A las niñas casi no las he escuchado. Chicos, ¿no les llamó nada más la atención del video? Colombia, ¿Perdón? sé que Colombia es, aquí en Latinoamérica, es el tercer país. Sí. Estamos más posicionados por encima de nosotros está México, Brasil. Entonces, pues, Muy bien. podemos superar también y llegar a ser el primero. Excelente, excelente. Aparte de eso, chicos, en economía hay algo que se llama las ventajas comparativas. Y en economía pues, definimos muy bien lo que son las ventajas comparativas, son aquellas condiciones favorables que tienen unos países o unas economías frente a otros. Entonces nosotros tenemos muchas ventajas comparativas. Y una de las ventajas comparativas podría ser la ubicación gráfica. Señora. Tenemos una de las vehiculares, los mejores infraestructuras. Excelente. Tenemos los aeropuertos más modernos, contamos con los 2 puertos marítimos, también contamos con mayor obras de infraestructuras en procesos grandes, infraestructura agrícola. Excelente, excelente la posición allí. También cuando podamos hacer la salida a Buenaventura que les digo, y pues hay una red de túneles impresionante que uno se pasa mucho tiempo entrando y saliendo de un túnel a otro. Y es algo que parece que estuviéramos en otro país, unos túneles muy modernos, muy bien organizados. Entonces tenemos una cantidad de cosas favorables. Entonces nos falta ciertas cositas por ahí. Yo quiero que no se me vayan, algunos como que no tienen audio, pero pueden escribir en el chat, me escriban siquiera una de las cosas que nos está faltando para alcanzar todas esas cosas favorables que nos mostraba el video. Los que tienen audio me la pueden decir, los que no tienen audio me la escriben, por favor. Claro, ese gobierno podrido que hay, de las soluciones más rápidas. ¿Y cuál sería la solución ahí? Que aprendamos a elegir. Muy bien, muy bien. Esa es una buena posición. Aprendamos a elegir y eso nos manejaría muy bien, sino que es que el problema aquí en Colombia yo diría que no es de un presidente. Aquí el problema en Colombia es como de todo el sistema directivo. Entonces hay algo particular bien delicado. Hay algo bien delicado ahí. Las grandes familias que quieren manejar el país. Depende también la disciplina. Muy bien, muy bien. Uno es que el caballero me dice que la riqueza está muy concentrada. Muy bien, hay que ponerle el ojo ahí. Y la niña, la disciplina. Eso sí es problema general, chicos. Ahí sí es problema, diría que en general de los colombianos. No somos muy ordenados, no somos muy buena parte. Y esa parte es primordial, muchachos. Esa parte es primordial. ¿Algo más? Chicos, ¿Cómo interesante el sector automotriz, profe? excelente. Que están produciendo más de 700.000 motos al año. Sí, Y la textil también está en crecimiento, o sea, son compañías que van en un crecimiento exponencial. Las exportaciones por más de 1.000 millones también suman, o sea, que es un país que va, de pronto por los desvíos de los recursos, por algunas políticas y todo, ¿cierto? Pero podríamos ser un país mucho mejor. muy bien. Chicos, nosotros en comparación, por decir algo, con Brasil, pues somos un país más bien pequeño. Pero resulta que en muchas condiciones económicas nos comparan con ellos. Entonces, a mí me encanta esa parte. Y Brasil está llevando un problema también bastante delicado, que es un problema como muy generalizado en Latinoamérica, que es la parte de la corrupción, la politiquería y una cantidad de cosas. El único país que
que tiene como un norte claro en este momento aquí en Sudamérica, ¿cuál será? Chile, profe. Chile. Muy bien. Pues, les falta mucho una cantidad de cosas, pero están encaminados y comenzaron por donde es, muchachos. Ellos comenzaron con la educación y esos niños que comenzaron educando en el primer año, digamos en el de 4 o 5 años, esos niños en este momento ya tienen 20 años y tienen una mentalidad totalmente diferente, donde no aceptan eso de corrupción, donde se dan cuenta que tiene sentido de ser llevarse una persona por delante en negocios o cualquier cosa. Ellos respetan mucho esa parte. Y lo otro que nos dan cátedra a nosotros es con los tratados de libre comercio. Si ustedes se van a mirar los tratados de libre comercio de Chile, muchachos, quedamos simplemente abiertos y nosotros decimos, nosotros, ¿por qué no? Si tenemos unas condiciones hasta más favorables que hay que tener mucho cuidado allí. Yo les dejé una lectura, un PDF ahí en plataforma. ¿Quién lo alcanzó a mirar? Chicos, lo están leyendo en cuarentena. A ver. Lo de quién, profe, lo entiendes. Sí. Muy bien. Chicos, si los demás no están leyendo en cuarentena, las niñas. Pilas con ello. Les voy a... Ahora, ¿tú leímos, profe? ¿Sí leyeron? Sí. Muy bien. Entonces quiero que pilas allí porque aquí en el video y en ese documento nos hablan de Colombia como una economía emergente. Esa pregunta la voy a hacer para el parcial, ¿qué es una economía emergente? ¿Quién me ayuda? Crecimiento, profe. ¿Me repites, por favor? Que va en crecimiento. Sí. Ha tenido un crecimiento, pero no tan grande, Gradual. tan pequeño, profe, que va creciendo. Se llama un crecimiento constante. Muy bien. Mucho cuidado. Casi todas las economías, porque hay unas que no crecen, hay unas que se estancan, pero la mayoría de las economías crecen. Entonces, por decir algo, casi siempre el PIB de una economía es positivo. Puede ser muy bajito, pero es positivo. Entonces, todos serían economías emergentes. Lo que pasa es que para llamarse economía emergente, tiene que cumplir unas características que ustedes me lo digan allí. Que sea sostenido, o sea, que lo miran en un periodo de tiempo, hablemos de 5, 6, 7 años, y si en ese tiempo está creciendo sostenidamente, se puede llamar una economía emergente. Pero para llamarse economía emergente también tienes que tener unas características, donde tenga unas condiciones laborales aptas, tengan oportunidades de empleo, se estén educando, haya recursos naturales y haya una cantidad de cosas. Entonces, casi que cómo identificamos una economía emergente, muchachos, muy fácilmente. Si sacamos promedio, por ejemplo, de una región, digamos, voy a hablar nada más aquí de Latinoamérica. ¿Y cuál fue el crecimiento de Latinoamérica en el último año? Entonces, digamos, en promedio fue del 3%. Pero de ahí miramos quienes crecieron a más del 3%. Y entonces encontramos, por decir algo, 2 que crecieron al 4%, inmediatamente nos quedamos con ellos 2. Y si miramos el comportamiento de los últimos 5 años, y ha sido también superior al del promedio de Sudamérica, le llamamos economía emergente. O sea que está creciendo más aceleradamente y se está sosteniendo en el tiempo. Creo que lo tengan muy en cuenta porque es importante. Los economistas, los grupos económicos internacionales, donde hay grandes flujos de efectivo, donde la gente está buscando invertir, donde están pensando crear empresas, siempre están buscando esas economías donde hay un crecimiento sostenido. De pronto en Colombia somos atractivos por algunas condiciones, pero no somos atractivos por otras. Uno de esos flagelos por los que no somos muy apetecidos para la inversión extranjera, chicos, es la inseguridad. ¿Ustedes creen que la inseguridad afecta esto de la inversión? Claro que sí. ¿Por qué? Pues desestimula la inversión extranjera, profe. Muy bien. Y es simplemente porque el inversor extranjero dice,
me da miedo ir a Colombia. Si tengo una empresa en Colombia, me da miedo ir, de pronto me secuestran, de pronto me pasa cualquier cosa, entonces simplemente invierten en otras partes donde haya mayor seguridad. Entonces, ese es un punto negativo que de pronto no deja que llegue el capital que nosotros esperaríamos al país. Chicos, para terminar, ando un poco afónico hoy de tanto hablar, quería preguntarles, ¿qué situación o qué panorama económico ven ustedes para dentro de los próximos 2 o 3 meses, conociendo de antemano lo que estamos viviendo en este momento? No, La caída total de la economía, profe, desempleo, inflación. Muy bien. ¿Será que se da inflación? Pero No creo porque no mucho para invertir, no hay de dónde gastar. Muy bien. sí, no hay dónde gastar. La inflación es digamos que el caballero me dice que mucho desempleo. Yo diría que estoy totalmente de acuerdo y eso me preocupa mucho. Pero la inflación hay que mirarlo. Sí se puede dar por varias cosas. Pero la inflación se da cuando de pronto hay mucho dinero circulando en la economía y la gente tiene mucha capacidad de pago. Entonces, cuando hay capacidad de pago, los productores se dan el lujo de ir subiendo los precios y los consumidores simplemente lo siguen pagando. Pero cuando decimos que el desempleo se va a disparar, resulta de que la gente va a tener menos capacidad de pago, menos poder adquisitivo. Entonces, si tiene menos poder adquisitivo, le queda menos viable adquirir unas cosas. Entonces, a los productores les va a quedar también más difícil subir los precios. Hay algo, bueno, escuchemos algo muchas de los empresas van a desaparecer, profe. señor. Muchas empresas van a desaparecer porque ya la economía no va a estar como gastar cosas que no necesitas. Exactamente. Y hay otros, hay mucho, ustedes ven que en Colombia hay mucho micro, pequeña y mediana empresa. Y muchas veces esas pequeñas, esas micro, no tienen el músculo económico para sostenerse en un evento de estos. Y resulta que esto simplemente fue fortuito, esto no se veía venir. El año pasado ninguno de nosotros pensó que iba a vivir algo así. Pues yo tampoco lo pensé porque, aunque ya en noviembre en China se hablaba de esto, pues no se pensó que iba a ser como tan grave. Y yo, chicos, que tengo como 3 veces la edad de ustedes, no me había llegado a tocar. No me había llegado a tocar y es supremamente, no sé cuál es el calificativo que le podemos dar, pero es bastante difícil el estar en cuarentena. A mí, yo por lo menos me distraigo todas las noches y en algunas clases en el día estoy en contacto con ustedes, entonces eso me sirve como para salir del encierro, pero son condiciones bastante delicadas. Chicos, allí hay algo que quiero que reflexionen. Resulta que la economía como tal se congeló, se estancó, se paralizó y de pronto ese músculo financiero que tenían las empresas y que tenía el gobierno ha ido simplemente desapareciendo. Y pues sí me ha parecido bastante interesante la posición que ha tomado el gobierno. Está dando unos subsidios, está llegando a las partes más necesitadas, lo de los servicios públicos, se va a dar como 165.000 pesos durante 3 meses a 3.600.000 familias. Eso es mucho dinero, eso a mí me gusta que inviertan en el pueblo y cuando hay dinero rondando en el pueblo, fácilmente las empresas salen a flote porque la gente todavía puede comprar cosas. Pero también resulta que si esto se alarga un poquito más, pues vamos a caer aún más hondo. Entonces va a ser más difícil la recuperación. Hay algo que me decía un compañero ayer temprano, un estudiante de la Remington. Me decía, profe, la mayoría de las personas están viendo esto como una crisis. Y es una crisis, es algo bastante delicado. Dice, pero ahí es donde aparecen las oportunidades. Entonces me dejó muy, pues, llamó la atención de que él pensara así. No sé ustedes qué piensan de esa conjetura.
pues suena como paradójico, pero por lo general sí, cada que hay una crisis, las economías salen como que en otros sectores en que invertir o paradójicamente, pero algo pasa y la gente avanza. Pues, por ejemplo, como el terremoto, fue devastador, pero la gente no reconstruyó y antes fue mucho menos para él. Muy bien, muy buen punto de vista. Chicos, cuando este señor Chávez rompió la línea comercial, la frontera con nosotros, les voy a contar algo. Todos los avícolas de Santander, que son muchas, producen mucho pollo y producen mucho huevo en Santander, todo iba para Venezuela. Cuando se cerró esa frontera, ellos dijeron, ¿qué hacemos con esta cantidad de huevo que tenemos y ya Venezuela no lo podemos vender? Y si se lo vendemos, no están obligados a pagarnos. Y efectivamente, los venezolanos se quedaron con mucha plata de mucho productor colombiano. Y simplemente tuvieron que pellizcarse, comenzaron a mandar huevo hasta para la India. Es increíble, un país del otro lado del mundo y nosotros mandándole huevo, y aparte de que es un país grande, es un país con mucha población, pero encontraban nuevos mercados. Lo que decían los productores de huevo, pocos meses después de haberse cerrado la frontera con Venezuela, es que le daban gracias a Dios porque les había obligado a buscar nuevas oportunidades y les estaba yendo mucho mejor. Entonces, muchas veces de las crisis hay que buscar las oportunidades, ahí es donde nos dan un pellizco. A veces nos sacan como de la zona de confort, y cuando salimos de la zona de confort es donde ponemos a prueba nuestras habilidades. Entonces yo quiero que reflexionen con eso. Simplemente el colombiano, yo siempre lo digo, perdónenme la palabra, pero el colombiano es berraco, el colombiano es echado para adelante, el colombiano cuando ve que sus hijos están necesitando cosas y que las ollas de la cocina están boca abajo, él sale y hace alguna cosa. Él sale y vende, él comercia, él alguna cosa se inventa, y casi siempre de las situaciones duras el colombiano ha salido adelante. Entonces, chicos, tenemos que tener una mentalidad como positiva y mirar que nos esperan mejores cosas. Por ahora yo ansío que hagan esa vacuna rápido, pero parece que no esté tan cercana. Chicos, la próxima semana es la tercera tutoría. En esa tercera tutoría yo voy a hacer una evaluación. ¿Qué voy a evaluar en esa tercera tutoría? Allí tienen un documento en PDF que habla del BRIC y habla del CIDEX. Y entonces voy a sacar algunas cositas de ahí que ustedes ya las conocen porque ya lo hemos hablado. Vamos a sacar algunas cositas de lo que hablamos aquí hoy referente al video. Les voy a preguntar sobre geoeconomía, geopolítica y geografía económica. Yo quiero que les quede claro esos términos. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación? Pues ya la miramos y les mando un documento para que me lo resuelvan y me lo devuelvan al correo, o más bien hago un examen por plataforma para que ustedes lo respondan en plataforma simultáneamente. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Claro, entonces. Pues, señor. No, profe, no es Perfecto. Sí, pues, preguntan por acá, yo miro la lista. Por aquí ya había llegado muy temprano, muy puntual, Andrés Mauricio, ¿cierto? Andrés Mauricio estaba por ahí participando. Sí, pues, Laura Daniela. Laura está por ahí. ¿Pero sí está? Sí, profe, yo, Laura Daniela. Bueno, Andrea Viviana. Profe, ¿cómo está? Bien. ¿Y Yasmín? Yasmín está por ahí. Sí, Yasmín está sin micrófono, ella está escribiendo por el chat. Sí, no la veo. Déjame ver. Está por el chat. Vamos a ver. Es que tengo como 5 pantallas. Y se nos abren los ojos a propósito para ser más recursivos. Mucho cuidado con eso, sí. Podemos arrancar. Sí, pues estaba llamando a Yasmín. Yasmín sí está por ahí. No la veo escribiendo tampoco. No, sí, profe, ahí está en el chat. ¿Sí?
Sí, para el de las 7:25. Se van a sentar. Ah, ya. Están llegando las notas. Espera. Ah, sí, ya vi a Jasmine. Gerson. Micrófono, pero él está escuchando. Me acaba de escribir que está sin micrófono porque está escuchando. Muy bien. Lo cambió con la máquina de afeitar. Julián Andrés. Julián. No, profe, todo entendido, profe. Muy bien. Jerry Vanessa. Vanessa está por ahí. Vanessa, ¿está por ahí o no? Sí, Así es Vanessa, muchachos. Yo no la vi por ahí. Sí, ya participó ahora. Ah, no, profe, además que le cayó el internet, pues no están participando. Ahora temprano. El que habló durísimo. Y Alejandro Andrés. Sí. Alejandro de política. Señor. ¿Yo sí está? Sí, profe, hola. Listo. Chicos. Profe, ahí escribe Jasmine, que ahí está, que no tiene micrófono. Ah, Que perfecto. mire el chat, por favor. Profe, y a mí no me ha llamado. ¿Cómo que no te Sí, llamo? tampoco. ¿Cuál es el nombre de ustedes? Hola. Me llamó Tenerana, pero no me ha vuelto a llamar. Lady, yo mi... No, Alexander Betancourt. A mí tampoco me llamó, profe. Pero, ¿están viendo la lista o no? No. No, ahí no sale nada. Vamos a hacer la lista, a ver si qué pasó ahí. ¿Quién escribió? Vanessa. Perfecto. Ah, sí, ya ves. Chicos, ¿están viendo la lista? Sí, señor. ¿Quién figura en esa lista? Sí, señor. Sí, profe. ¿Quién no está en la lista? No, ¿todos están? Perfecto. Sí. Chicos, muchas gracias por la atención. Les dejo un documento también para que me lo lean y nos encontramos dentro de 8 días. ¿Les parece bien? Un momento. Yo les digo que el próximo viernes es festivo. Ah, caramba. Entonces, ¿nos vamos a encontrar o no nos vamos a encontrar? Porque es que si no vemos esa clase, No hay nada que hacer, que fue pucha, hágale. luego nos toca hacer No, igual no hay nada que hacer. No, veámonos. Además, si no es aprovecha. Y fuera de eso, chicos, yo creo que el próximo viernes festivo tampoco es que tenga mucha ocasión. Entonces nos vemos el próximo viernes, ¿cierto que sí? Listo, profe. Listo, profe. Chicos, un abrazo, muchas gracias. Adiós, Profe. muchas gracias, profe. Chao. Dios los bendiga a todos. Chao, amén. Chao. Chao. ¿Sí va a regalar cuenta? Gerson, ya tienes para la máquina de afeitar.